Bueno, ya estamos por aquí en un nuevo vídeo y bueno, hoy voy a hablaros pues de una cosita, ya que tenemos pues por aquí lo que serían los nuevos eventos de Navidades y ya ha aparecido por aquí el Cenit de Poder. Sois muchos los que me habéis dicho que tengo suficientes aceleradores, que intente un Cenit, pero en este vídeo lo que voy a hablaros es de por qué el Zenith es una trampa para los free to play, por qué yo no voy a ir y por qué creo que si sois free to play no deberíais pues empujar a un Zenith a no ser que estéis en un continente en el que estéis muy muertos y haya pues muy poca actividad de que vayan a empujar, porque si nos vamos por aquí, bueno, ahora mismo hay veces que sale, otras veces que no sale, los que están como en tu mismo continente y son básicamente, te juntan los 8 reinos que están más cercanos a tu número y esos son los que entran en el mismo continente. Y de ahí pues va a ser lo que se va a definir cuánto poder va a subir vuestro cenit de poder. Pero bueno, voy a contaros por qué para mí el cenit de poder es pues digamos una trampa para los free to play y por qué yo no voy a ir. Cenit de poder, vale, sí que va a haber skins y vamos a ver la que nos va a dar este cenit de poder. Nos da que va a ser un 15% de salud y bueno, no son malas skins, son bastante buenas, ya que pues si las comparamos con las que podemos obtener en el KVK, pues son un poquito mejores y también pues con las épicas que tenemos, pues son también bastante mejores. Yo, por ejemplo, ahora mismo tengo esta que es de salud de caballería, un 5% y para mí me sirve. También otra de las que he usado bastante tiempo sería esta de por aquí, que es de salud de infantería, un 5%, que probablemente quizás la cambie para el KVK. Pero a mí no me gusta nunca empujar. Básicamente la diferencia es un 10% y te vais a gastar muchísimos aceleradores, muchísimos recursos. Y ahora mismo, si quisiese empujar en lo que sería en mi reino, con la cantidad de personas y poder que hay ahora mismo, porque si nos vamos por aquí al ranking de poder individual, hay muchísimas más personas que tengan más poder que yo y que gastan bastante más. El KVK, vamos, el Zenit anterior, que fue antes del anterior KVK, estuvo en unos 55 millones de poder, lo que subieron para el top 10, que es lo que te determina que te lleves la skin o no. Entonces, el gasto de aceleradores que vais a hacer va a ser tremendo. Y ahora mismo tengo en total como unos 1400 días, me suena, o algo así, que podría subir como unos 30-35 millones de poder, más o menos. Pero el problema sería, yo gasto todos los aceleradores de entrenamiento ahora en este Zenith, pero como no me va a ser suficiente, voy a tener que gastar también los aceleradores universales. Si gasto absolutamente todos para ganarme una skin que como mucho me va a aumentar un 10%, ya sea pues esta que viene con salud de infantería, yo si la comparo pues por ejemplo con esta épica que os he enseñado antes de por aquí, que nos da un 5%, sería aumentar un 10% de salud, o con la que es del KVK de defensa, sería cambiar un 15% de salud por un 10% de defensa, que no creo que compense demasiado por todo el gasto que vamos a hacer. Como os digo, si gastase yo ahora mismo todos los aceleradores universales, después de haber estado ahorrando durante muchísimo tiempo, que luego qué haría en el KVK, ¿con qué estaría peleando? Únicamente con los aceleradores de curación no voy a poder pelear y claro, entonces estaría gastando todos estos aceleradores para luego no poder pelear en el KVK y entonces habría estado consiguiendo pues un skin de ciudad, un tema de ciudad que no me serviría para nada porque no voy a tener aceleradores con los que pelear en el campo abierto. Y lo mismo va a ocurrir con los recursos. Yo ahora mismo pues aquí tengo pocos recursos porque acabo de migrar, como quien dice, hace un mes y no tengo tampoco, no recolecto recursos en mi cuenta principal. Estos que tengo ahora mismo me les pasaron porque me cerearon 4 cuentas granjas, un jugador de estos que se tiene que ir, se pone un poco loco y se pone a cerear granjas y demás, y el banco me pasó unos pocos recursos, que bueno, más o menos es lo que me robaron, aunque tuve que entrenar muchísimas tropas porque me mataron más de 1 millón de tropas en cada una de las granjas. Pero bueno, si miramos por aquí, pues sí que tengo bastante más recursos y si vamos a las granjas, tengo otros cuantos recursos guardados que, bueno, entre todos estos son bastantes recursos. Pero claro, si me pongo a gastar pues todos estos recursos, todos estos aceleradores, es como luego con qué voy a pelear en el campo abierto el próximo KVK. Voy a tener una skin de ciudad que no me va a servir para nada porque al no tener aceleradores no voy a poder pelear en el campo abierto.
entonces no me va a servir la skins. También hay pues muy buenas skins que son para el campo abierto, que yo no la tengo comprada aún, pero que entra entre mis planes, no sé exactamente dónde está, pero es una skin que da un 5% de... Tiene que estar ya por aquí, está, que nos da un 5% de daño de habilidad, y esto pues como la mayoría de mis 5 marchas tienen muchísimo daño de habilidad, pues es súper bueno. No es esta exactamente, pero bueno, es otra que da un 5% de daño de habilidad. Esta no es porque da un 5% de recuperación de puntos de acción, entonces esa no es. Pero bueno, estará por aquí. Pero bueno, básicamente es eso. Hay una que nos da un 5% de lo que sería pues daño de habilidad, que esa pues para todas las marchas que tienen muchísimo daño de habilidad, si os enfocáis en eso, pues va a ser súper buena, y va a ser hasta mejor casi que centraros en un tipo de tropa, porque si vamos a la que sería de este Zenith, nos da un 15% de infantería, pero nos está quitando un 5% de caballería y un 5% de defensa del arquero. Con lo cual, pues no creo que sea tampoco tan beneficiosa cuando estamos utilizando pues marchas mixtas. Si vamos a la expedición, que ya os lo he enseñado pues varias veces, yo tengo ahora mismo las marchas que estoy utilizando serían estas de por aquí, y todas tienen muchísimo daño de habilidad, con lo cual pues si me comprase esa skin en el... bueno, que os la puedo enseñar ahora, que si me comprase esa skin que me va a dar un 5% en el campo abierto y me va a estar beneficiando a todas las marchas, bueno, no puedo enseñarla porque ya se ha quitado lo del KVK, pero bueno, básicamente es eso. Yo preferiría un poquito más comprarme esa del KVK, estar teniendo ese tremendo gasto que voy a tener tanto en aceleradores como en recursos, y no poder pues luego pelear a gusto el siguiente KVK. Entonces estaría consiguiendo esa skin de ciudad para nada. Y pues me conformaría con estas que tengo épicas, que tampoco pues me van a hacer sino mucha diferencia, si es que no quiero gastar tantas monedas, porque se supone que viene una actualización nueva en lo que van a meter más formas de conseguir los planos que se consiguen en temporada de conquista. Entonces me esperaría un poquito a gastar pues lo que serían todas estas monedas de por aquí. Y bueno, también otro de los puntos por los que yo creo que el Zenith es una trampa para los free to play es porque cuando estás subiendo poder, obviamente se aumenta tu poder aquí. Entonces yo, si aumentase ahora los 30 millones, me estaría poniendo en unos 100 millones de poder. Quizás para mí no es mucho problema, ya que yo consigo muchos kill points en campo abierto, pero luego me tendría que estar matando muchas tropas en el campo abierto, y también pues los requisitos que te pone tu reino aumentan, tanto de poder que tienes que perder como de los puntos de kill points que tienes que hacer peleando en el campo abierto. Normalmente yo he estado viendo para pues personas que tienen unos 100 millones de poder, que sería lo que yo me quedaría, suelen pedir como unos 600 millones de kill points, 700 millones de kill points. Incluso en algún reino he visto que te piden incluso 1 billón de kill points, que bueno, yo lo conseguí hacer el KVK pasado, y eso que fue un KVK muy costoso. Pero si no, es algo que tenéis que tener pues bastante en cuenta, ya que si sois free to play, os van a aumentar bastante lo que sería pues los requisitos que tenéis que hacer en el KVK, y si pues no podéis llegar a cumplirles, os van a poner una penalización. Entonces vais a estar teniendo que pues borrar tropas en lo que serían pues tropas de por aquí. Normalmente te piden que borres T5, bueno, primero te van a decir que quites el asedio y demás, pero después te piden que borres T5 en función de lo que te haya faltado. Entonces te gastas todos los aceleradores, gran parte de los recursos en entrenar, subir 30 millones de poder, luego no puedes pelear en el campo abierto, con lo cual vas a fallar lo que serían los requisitos del KVK, y vas a tener una penalización en la que vas a tener que borrar pues la gran parte de las tropas que hayas entrenado. Entonces básicamente estás entrenando para conseguir una skin de ciudad que luego no vas a poder aprovechar en el campo abierto, porque no tienes esos aceleradores para pelear, porque les has estado ahorrando durante mucho tiempo, te los has gastado en 5 días que dura el cenit, 4 días, no dura mucho más. Y claro, no puedes pelear en algo que te dura a lo mejor 50 días, que quizás de peleas son 15 por ahí, si esta es una semilla alta.
Con lo cual tienes que comparar un poquito la diversión de estar pues gastándote todo en 5 días a estar peleando durante 15 días y que te sobren para el siguiente cenit. Por mucho que te vaya a ser un poquito más caro em, curar o porque te salgan peores trades o cualquier cosa, no creo que merezca la pena empujar siendo free to play a un cenit, a no ser que tu continente esté muy muy muerto. Después, al no poder cumplir con los objetivos que te van a poner porque van a ser muchísimo más altos y como te has gastado pues los recursos y los aceleradores no tienes para conseguir esos requisitos, quizás hagas el requisito de muertes, pero no hagas el requisito de kill points, vas a tener que estar borrando tropas de por aquí, que pueden ser T5 o T4, dependiendo de tu reino, porque te van a pedir, pues, o bien matarte una cierta cantidad de tropas, o bien perder una cantidad de poder, y te ponen que mínimo sea un requisito de T5, o dependiendo un poco del reino, eso cada uno lo varía, un poquito en función de los objetivos del reino, pues vais a estar perdiendo tropas que habéis estado gastando pues muchos aceleradores en entrenar. Con lo cual va a ser un desperdicio doble. Y habéis estado ahorrando muchísimos aceleradores, muchísimos recursos para absolutamente nada. Porque lo estaréis gastando todos en 5 minutos para luego tener que borrarlo después del KVK. Si os pilla el cenit, por ejemplo, a mí o a muchos que les va a pillar, empieza el cenit aquí en lo que sería el 25. Les va a pillar a muchos en el pre-KVK, ya que esto se va a alargar hasta el 28. Creo que hay alguno que le va a pillar en el pre-KVK de entrenamiento de tropas. Aquí puede estar bien, puede estar útil, ya que te matas 2 pájaros de un tiro. Pero si no, lo único que vas a hacer va a ser subir mucho poder de tu reino de calificación de emparejamiento. Que nosotros ahora mismo acabamos de bajar de Imperium, pero si no, estaríamos subiendo a Imperium. Y también, pues, no es beneficioso eso para tu reino. Si te pillan el KVK, pues bueno, ya está hecho el emparejamiento y demás, pero si no, te estás perjudicando tanto a ti mismo porque vas a aumentar tu poder, vas a tener mayores requisitos que no vas a poder cumplir porque te has quedado sin aceleradores y sin recursos. Esos mismos aceleradores que has gastado entrenando tropas, luego esas tropas las vas a tener que borrar, con lo cual es como si estuviesen mandando todos los aceleradores o muy gran parte de los aceleradores a la basura y no le vas a estar utilizando ni sacando esa rentabilidad que tendrías. Así que no creo que compense para absolutamente nada estarte gastando todos los aceleradores siendo free to play en un cenit para algo que no te va a beneficiar. Yo quiero subir un poquito de poder para empezar a pelear pues con 5 marchas con T5 o con 4 marchas con full T5. Y por eso es que he estado consiguiendo bastante más aceleradores de entrenamiento haciendo cadenas, pero no en busca de hacer un cenit. Yo hacer un cenit se lo voy a dejar a los que son líderes de rally de guarnición. Que sí que es cierto que yo tengo ahora mismo a Zenobia, pero bueno, ya se ha quedado un poquito atrás. Ahora mismo, pues Golgo está pues más adelante de lo que sería Zenobia. Y no creo que me merezca la pena. Yo tengo a Zenobia con Jisun Sin y lo he estado utilizando mucho en guarnición en el KVK3 y luego ya en muchos arcas y demás, en algún arca de, vamos, en un KVK4 de, pues como de segunda, un backup, por ejemplo, una guarnición de respaldo por si acaso hacía falta. Pero si no, yo esto se lo dejaría a cualquier que sea ballena y pues que vaya a entrenar porque vaya a ser líder de guarnición o de rally. No lo recomendaría para absolutamente nada. Para los que seáis pues free to play y que os queráis enfocar en el campo abierto, como digo, las skins épicas son bastante buenas y si no podéis comprar cualquiera de la tienda del KVK que os va a servir bastante bien, dándoos un 10% de defensa en la tropa en la que estéis especializados o sobre todo la que a mí más me gusta, ese 5% de daño de habilidad que os da y os beneficia a todas las tropas independientemente del tipo de tropa que estéis usando. Y si vais en marchas mixtas, pues os va a servir exactamente igual. Así que bueno, hasta aquí más o menos el resumen de por qué si sois free to play el cenit es una trampa. Principalmente gasto inútil de aceleradores y de recursos, luego vais a fallar porque vais a tener requisitos más altos y no les vais a poder cumplir ya que os habéis quedado sin aceleradores y sin recursos y entonces vais a seguir siendo una carga tanto para vuestro reino como para vosotros, ya que estáis gastando, habéis perdido mucho tiempo ahorrando muchos recursos, muchos aceleradores en conseguir muchas tropas que luego vais a tener que borrar porque no vais a llegar a los mínimos. Y si todavía infláis muchísimo más el emparejamiento de vuestro reino, todavía es muchísimo peor si es que nos pilla en pre-KVK o dentro del propio KVK. Así que nada, hasta aquí los consejos que os va a dar. Si sois free to play, no gastéis
en un cenit de poder, no digáis adiós a todos estos aceleradores y mucho menos los universales, es muchísimo más importante. Y por lo que se va a pasar tu reino, si te quieren reclutar, se van a basar mucho más en los puntos de muerte y mucho más en que pues tengáis aquí una buena relación, que aportéis en unidades curadas, en unidades eliminadas, dependiendo pues obviamente de cuál sea vuestro ratio. Yo sí que ahí tengo muchas unidades curadas, pero no es que haya curado tantas, como 10, 15 millones, sé que son de bárbaros, porque hice 63.000 bárbaros el coveca anterior, así que son muchísimos. Y otro punto que se va a basar mucho son estos muertos de por aquí, y que vuestro poder más alto no sea excesivamente alto, porque si no te pueden ver como un peso muerto que haya sido cereado por no haber cumplido los requisitos en su KVK. Tener el poder de aquí más alto de lo normal no es bueno, ya que sí que te ven como un peso muerto, que no ha sido pues lo suficiente en KVK y se ha tenido que cerear. O si tenéis buenos kill points, sí que dirán, bueno, aporta bastantes, pero tenéis que tener una buena relación entre lo que sería el poder más alto y los muertos que tengáis aquí. Yo tengo una bastante decente, yo creo, para ser free to play, tener 24 millones de muertos y de poder solo haber llegado hasta 83 millones. Y bueno, en cuanto a kill points, pues está bastante bien. Sí que tengo bastante T1 porque tuve varios KVKs, sobre todo al inicio, que no hubo suficiente pelea y para poder conseguir los máximos requisitos. Sí que hicimos algún poco detrás de T1 o algunos duelos y demás, pero bueno, no me gusta tampoco tener mucha T1. Así que nada, básicamente hasta aquí. Esto ha sido el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo. También quería aprovechar a dar unos saludos a los que son los miembros del canal, que pues bueno, son Dracul, que ya lleva aquí pues 23 días, Eduardo Lara Vega, que lleva 13 días como miembro, y luego Giancarlo RT, que lleva 8 días, y el ex Inar YouTube, o IT, no sé, como lo queráis decir, que se lleva ya 6 días como miembro del canal, así que muchas gracias a estos 4 miembros del canal. Y nada, lo voy a dejar por aquí, esto ha sido todo y nos vemos en el próximo vídeo.